Bueno, y ahora vamos a imaginar algo especial respecto a informaciones que provienen del Asia. Lamentablemente hay varios conflictos en el mundo y el Papa León XIV dijo que hay que parar las guerras y ese tipo de cosas. Pero allá entre la India y Pakistán, al parecer acuerdan un alto al fuego total e inmediato tras la mediación de Estados Unidos. Y los ejércitos de la India y de Pakistán conversarán hoy justamente por primera vez desde el alto el fuego. ¿Qué se sabe de la operación Sindoor? Los ataques militares de la India a Pakistán. Vamos a ver qué nos dice acá nuestro invitado de lujo, para quien también solicito un fortísimo aplauso, el doctor, abogado, analista político internacional, Héctor Sosa Genaro. Muy buenos días. ¿Qué está pasando en Cachemira, mijo? Antes que nada, muy buenos días para la audiencia y un placer siempre estar contigo. Sí. Tenemos un nuevo papa. Tenemos nuevo papa. Que está causando bastante revuelo. Por sus características. Se está mostrando cada vez más lo que hizo en Perú. Tenía 50 iglesias en Perú y él visitaba todas, ¿verdad? Y varias veces llegó a visitar las 50 iglesias que había en la zona donde él tenía su influencia, con gente muy humilde. O sea, es un señor que en serio hizo bastante mérito y muy sacrificado. Estaba con los indígenas, no salía de esos lugares, en las zonas de inundaciones, por ejemplo, siempre estaba ahí con las botas, etcétera, a caballo, ayudando. O sea, sí, ayudando. O sea, se nota que tiene una... Bueno, y por algo llegó a donde llegó. Hoy es jefe de la Iglesia Católica de más de 1.400 personas en el mundo. Y se lo está queriendo raudamente, rápidamente, se está mostrando de manera muy especial para todo el mundo. Es increíble cómo se acuerda la gente de él, cómo ya lo tiene presente. Y lo que más a mí me gustó, que se acordara y agradeciera al Papa Francisco. Permanentemente. ¿No te parece? Permanentemente, en todos sus discursos. Porque él sigue su línea, al parecer. Sí. Bueno, querido Héctor Sosa Genaro, ¿qué está pasando allá entre la India y Pakistán? ¿Vos podés historiar más o menos esto? Justamente me encantaría historiar un poco. Realmente nos vamos a una historia de las 1001 noches, coste que eso es árabe, ¿verdad? Aclaro. No, pero claro, es una... Tiene que ver con todo eso esto. pues es un recuento de cuentos en la época medieval de la zona del Asia, ¿verdad? Y bueno, y estamos ahí en el barrio, ¿verdad? Así que, bueno, el origen de este litigio lleva más de 80 años. Se remonta a la colonización británica. Resulta que la colonización británica, que estaba a cargo del famoso Lord Mountbatten, ¿verdad? Que es pariente de los reyes actuales, tío abuelo. Se dejó sin efecto la colonización. Inglaterra ya no podía sostener esa zona, tanto por el problema político como por lo que le impone la carga económica para el reino de Inglaterra. Entonces, se deja eso y se produce la división de la India. O sea, antes era primeramente la India. Entonces, bueno, pero aparece ahí Gandhi, ¿verdad? Claro, Mahatma Gandhi. Que justamente él hizo toda la fuerza posible, sin armas, sin nada, con el lenguaje y con la vehemencia y con las ideas, para que se aplacara esa fortaleza inglesa ahí. Totalmente. Y que resurja el poder indio, digamos. Sí, del pueblo indio. De todos ellos. Sí. Fíjate que India tiene una historia de más de 3.000 años. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y es lo que justamente Gandhi, tomando toda esa trayectoria del pueblo hindú, es que hace esa revolución pacífica.
Revolución una pacífica, revolución exactamente. pacífica. Sí, Hizo sí, una sí. revolución pacífica que fue realmente increíble. Provocó que el reino tenga que irse. Le hizo ir al reino, sencillamente. O sea, le hizo ir a los ingleses. A los ingleses. Le hizo ir a los ingleses. Por eso decía, causa política, por suerte nombraste a Gandhi, que obviamente es el promotor de ese retiro. Pero hay que también reconocer que los ingleses modernizaron la India, crearon todo el sistema ferrocarrilero que hasta hoy subsiste y que es uno de los más grandes del planeta, y un montón de cosas. También contribuyeron los ingleses en esas tierras, digamos. Pero por supuesto que emergía la fuerza de los hindúes de querer independizarse, y también los de Pakistán, que estaban mimetizados con los hindúes. ¿Es así? Así es. Aparece después Pakistán. ¿Verdad? Como consecuencia, decíamos, del retiro del colonialismo británico, ellos mismos promueven que se divida la India en dos partes. ¿Por qué esa división? Porque existía en el pueblo de Cachemira, que es justamente la causa de la permanente de hace del 80 conflicto. años, del conflicto de hace 80 años. Que es una región al norte de la India. Al norte tenemos si las láminas ahí de la zona esa. Ahí vemos el territorio de la India, que es bastante extenso, India, sí. Pakistán, que está en verde, a la izquierda, exacto. Y Cachemira. Pero hay una lámina donde está la zona de litigio, Emma. Ahí está, ese mapa, el anterior, ese. Ahí vemos claramente si eso. El área en disputa. Ahí está el arriba, área naranja. El área naranja viene a ser, bueno, vamos a historiar qué es eso. Por favor. Esta zona es la zona de Jammu y Cachemira, que estaba a cargo, acá vamos a las 1001 noches, que había, cuando se separa la India, había más de 500 principados. 500 principados. Entre ellos, el estado principado se llamaba, más grande es el de Cachemira, el de Jammu y Cachemira, que estaba al frente el príncipe, el Marajá Jalil, ¿verdad? Era el Marajá, tenemos ahí una fotografía del Marajá. Del Marajá, ¿verdad? Era el Marajá, ¿qué es el Marajá? Ahí está, el Marajá Hari Singh. Hari Singh. Sí. ¿Qué es el Marajá? Y es un ¿Qué es el Marajá, digamos? Principesco que se le da. Era como dentro del principado, el Marajá es la cabeza. La cabeza, ¿verdad? Pero tiene un tinte dinástico. Tiene un tinte dinástico, ¿verdad? Ese es el Marajá Hari Singh, ¿verdad? Que resulta que él tenía una zona muy importante, muy grande de lo que era la zona actual del litigio, Jammu y Cachemira. Entonces, ¿qué pasa? Él trató de mantenerse al margen. Te decía antes, resulta que esa zona de Cachemira, de Jammu y Cachemira, había eminentemente una población musulmana y también hindú, pero muy baja población hindú. Entonces, ¿qué pasa? Pakistán requiere como suya esa zona por la identidad musulmana que había. Sí. Pero India dice, no, esto es naturalmente nuestro, es legalmente nuestro y corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa interacción, ese conflicto que había entre ambos, de intereses. Entonces Pakistán invade la zona de Cachemira bajo el principado del Marajá y presiona Hari Singh, ¿verdad? Y causa una presión muy grande porque hizo una invasión importante. Y entonces el Marajá hace una alianza con India, o sea, entrega el territorio de él, el principado de Cachemira y Jammu, a la India. Eso motiva ya la primera guerra de 1947, ¿verdad? Claro. Esa alianza que hace el Marajá con India motiva que Pakistán haya una guerra, porque esa alianza, obviamente, India adquiere una cantidad de territorio muy grande, sí, enorme, y muy importante, y sobre todo muy rico y estratégicamente importante a nivel militar. ¿Por qué? Porque tiene montañas muy altas
y tiene límites con China. Entonces, ¿por qué a Pakistán le interesa eso? Porque le da lo que se llama en términos militares, le da una profundidad estratégica. Profundidad estratégica se llama cuando vos podés entrar fácilmente en un territorio, tomar ese territorio y tener ventaja por sobre tu enemigo. Pero hoy, digamos, si miramos un mapa, así como están las cosas, ese territorio de Cachemira, sí, ¿forma parte de Pakistán o no? Bueno, ¿o es totalmente independiente? A ver si mostramos tenemos otra lámina. No, esa lámina que yo estoy viendo acá, sí. No sé si ustedes pueden ver ahí, no es esa, la otra, sí, donde está Pakistán ahí en verde. Exacto. Y la India en celeste, claro, y está Cachemira. Sí. A ver si podemos ubicar eso, José, para mostrar, claro. A ver si manda Manuel, ¿cómo es acá? Porque hay que pasar por todos los tamices. Está en lila ahí, Bruno. Ahí está, sí. Está en lila. Sí. La zona lila vendría a ser Jammu y Cachemira. Fíjate que arriba está Pakistán y abajo está India. ¿Ves? Está ahí, en ese mapa. Tenemos un mapa... Sí, bueno, pero en línea genérica se presenta Pakistán con el égido a su favor, el de Cachemira. Ahora otra vez está saliendo lo de la división esta... Claro. A flote porque están en litigio, digamos. Claro. Con las cuestiones bélicas. Hay un detallito ahí que hay que ponerle por al tanto a la audiencia. Resulta que después de la guerra del 47, que fue una guerra bastante importante, duró 7 días, pero fue encarnizada. Todos sus combates son encarnizados. Ahí el tema es terrible. Elefantes y todo. Sí, con todo lo que pueden le tiran. Ahí se ve bien justamente la zona en disputa. Pero ahí hay que aclarar para que se entienda mejor. Se hizo después de la guerra del 47, se hace una línea de marcación. Entonces, la zona de Cachemira occidental queda para Pakistán y la Cachemira oriental queda para India. Y ahí es lo que se ve. En la parte roja vendría a ser para India, la parte azul es de Pakistán. Ahora, obviamente los dos nunca reconocen. India quiere todo eso que se ve ahí para ella y Pakistán dice que obviamente por la comunidad de religión, etcétera, y que tiene razón en ese sentido. Pero resulta que India siempre fue India y eso era territorio hindú, ¿verdad? Y el Marajá lo que hizo, remató ahí al transferirle bajo un acuerdo que se firmó con India, él anexó, vamos a decir, ese territorio al territorio hindú. ¿Y cómo, digamos, están posicionadas las fuerzas, digamos? Hay mucha belicosidad ahí en pleno terreno, digamos, de acción, en el terreno de acción. ¿Cómo está compuesto el ejército de Pakistán y cómo está compuesto el ejército hindú, digamos? Interesante pregunta. Fíjate que Pakistán tiene 1.700 aviones caza. 1.700 aviones caza. Pakistán. India. Sí. 1.700 aviones caza. Tiene una fuerza militar activa de más de 400.000 soldados. ¿Sí? La población de India, no te olvides que es de 1.430 y algo millones de habitantes. De seres humanos. La de Pakistán es de 247, tampoco muy chica, pero obviamente... tipo la población de Brasil, más o menos. Exacto, más o menos. Más o menos. Pero a India le supera, fíjate, 3-4 veces la cantidad de habitantes. Ahora, India es mucho más poderosa en el sentido bélico, pero ahí tocas un punto interesante porque fíjate que China es la principal accionista, te voy a decir, ni siquiera que le da apoyo, realmente es accionista, después te voy a explicar por qué. Hablando de armas nomás, es la que le proporciona el 88% de las armas a Pakistán. ¿Verdad? Tiene o sea, China. China le respalda a Pakistán. Después vamos a ver Estados Unidos a la India. Estados Unidos a la India. Después vamos a ver la ensalada que hay. Espera que hay una ensalada ahí que la gente justamente eso cree que este tema es acá entre las dos partes. No. Acá entra el rollo de la zona. Todos los vecinitos están comprometidos ahí, ¿verdad? Entonces, respondiendo, afinando tu pregunta, tenemos un aporte bélico chino
O sea, el ejército pakistaní está compuesto totalmente por armas chinas. Bueno, y el ejército hindú, ahí atendé, esto tiene una mezcla de armas de Rusia, Israel, Estados Unidos y Francia. Por ejemplo, los ataques que está haciendo ahora hace con los Rafale, que son los aviones franceses de quinta generación, casi igual a los que nosotros vamos a comprar, ¿verdad? Más o menos, sí. La misma cosa. Acá es la misma. Lo nuestro tiene hélice nomás, ¿verdad? Y estos tienen turbina hipersónica, ¿verdad? Ajá. Pero una pequeña diferencia. Entonces, estos Rafale son con los que están haciendo ataques ahora. Por eso es que ahora Pakistán se ratifica en que derribó 5 aviones. Eso, por ejemplo, es muy grave. ¿Por qué? Porque esto está provocando... Resulta que el escenario de guerra... Pero 1.400 aviones tiene. 1.700. 1.700. Sí, la India. La India. Solamente eso. Bárbaro. Aviones caza. No estamos hablando de los bombarderos, no estamos hablando de los otros tipos de aviones, de apoyo, aviones de alimentación. Caza, sí. Exacto. ¿Verdad? Están ahora los que alimentan en el aire, están los aviones de espía, etcétera. Solamente los cazas, ¿verdad? Y realmente es excesivo. Pero el problema un poco de India en ese sentido es, como te dije, la mezcla de tipos de armamentos que tiene. Por lo menos Pakistán tiene unificado a los chinos. Pero ¿qué está pasando? Se está detectando, te iba a decir que este cuadro de operaciones, en toda guerra internacional, las potencias que venden armas van midiendo la calidad de las armas, la efectividad de las armas y viendo qué defectos tienen para modificar o qué tipo de armas hacen falta para cierto tipo de combates, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de Ucrania, fíjate que hay un predominio de drones, por ejemplo, ¿verdad? Aparecieron los drones, que nunca nadie habló de los drones, y resulta que ahora los drones están cortando la torta en Ucrania. Ok. Entonces eso sirve también, ya por ejemplo, ese cuadro de guerra de Ucrania te da esas pautas de mejorar en tal cosa, aumentar drones, perfeccionar drones, etc. Bueno, ¿qué está pasando con China ahora ya? Resulta que los armamentos chinos son de mala calidad. El ejército pakistaní está notando esa baja resistencia que tiene al ataque hindú. Y los hindúes, por su parte, están demostrando bastante efectividad en la mezcla de los recursos militares que tiene, porque como decíamos, tiene armas rusas, francesas, israelíes y americanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Esta guerra está demostrando, va a demostrar la eficiencia de las armas de China con las armas de Occidente. Fíjate lo que se está midiendo acá. Sí, espectacular. Aparte de toda la cuestión de estos daños terribles que están ocurriendo, ¿verdad? Bueno, y hay razones declaradas por la India para la operación esta de la que estamos hablando. El gobierno indio declaró que estos ataques llevados a cabo en el marco de la operación Sindoor, aproximadamente, esto arrancó el miércoles pasado a la 1:44 de la madrugada, sería 20:14 del martes, de acuerdo a Greenwich. Ahí comenzaron los ataques. Fueron una respuesta directa al mortífero ataque terrorista del 22 de abril en Pahalgam, ubicado en la región de Cachemira, administrada por la India, como bien decía acá nuestro compañero Héctor Sosa Llenaro. Y según Nueva Delhi, no se alcanzó ningún objetivo civil, económico o militar pakistaní. Pakistán, sin embargo, asegura decenas de civiles sufriendo los ataques con al menos 8 muertos y 35 heridos. Esta no es la primera vez que la India toma medidas directas tras un ataque terrorista del que culpa a grupos que operan desde territorio pakistaní. En febrero del 2019, tras un atentado suicida en Pulwama, en la Cachemira administrada por la India, que causó la muerte de decenas de efectivos de seguridad indios, la India justamente lanzó ataques aéreos contra lo que afirmó eran campos de entrenamiento terroristas en Balakot,
Balakot, Pakistán. Y Pakistán respondió con un ataque aéreo al territorio indio sin que se reportaran víctimas. ¿Y cuáles son esas armas utilizadas? Ya que estamos acá hablando de las mismas, según fuentes citadas por un canal de noticias de la India, la operación Sindoor implicó el uso de sistemas de armas de ataque de precisión de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas Indias: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y esto incluyó el uso de municiones de merodeo, también conocidas como drones kamikaze, diseñadas para sobrevolar un objetivo antes de atacar. ¿Qué decís vos? Sí, ahí hay que mencionar que este resurgimiento de los enfrentamientos, en primer lugar tenemos que destacar que hubo desde el 47, desde la aparición, sí. Perdóname, pero sí, esto comenzó por una cuestión territorial, ¿es? Por una cuestión territorial en el 47. En 1947. Claro, justamente, qué bueno que retomas y nunca eso paró eso hasta el presente. Nunca paró. En el 47 fue como te dije, esa con el Marajá que armó el desastre, ¿verdad? Se inicia la primera guerra del 47 que tuvo 7 días, hubo muchísimos muertos, ¿verdad? Después hubo otra guerra en 1965. Posterior a la del 47 en el 65, con la Operación Gibraltar, se llamó Operación Gibraltar, en el que Pakistán ingresa en territorio de Cachemira. Siempre es en el territorio de Cachemira, eso hay que tener en cuenta. No ingresan a territorio ni pakistaní ni hindú propiamente, o sea, en lo que ellos reconocen como territorio de ellos, ¿verdad? Siempre es en la zona de Cachemira, que es la zona en conflicto. ¿Y qué población tendría esa zona? Es muy alta, alta. La población de Cachemira, busca un poco, por favor. Sí, es mucha gente la que vive ahí. Y justamente. ¿Y cuál es la ciudad más importante ahí también? Es Cachemira, no, hay pueblos, no hay ciudades, no es que hay una capital. Porque como te dije, el reinado era de Jammu y Cachemira. Pero el tema ahí es que hay una mezcla de musulmanes, de hindúes y de los Sikh, que es una religión. Los famosos Sikh. Sí, que es una religión medio nueva, apareció en el siglo XV. Y ellos sostienen la existencia de un dios. Pero son muy bravos. Son bravos. ¿No? Estos son todos guerreros. Es lo que decimos. Tienen 3000 años de guerra ahí en la zona, ¿verdad? Sí. Ellos, por ejemplo, los Sikh creen en Dios, como te dije, se basan en los libros de los 10 gurúes que dirigen la religión de ellos. Vendría a ser la Biblia de ellos, ¿verdad? Y bueno, como ves, son totalmente antagónicos. Y justamente en el 47 produjo un éxodo bastante importante de toda esa gente, ¿verdad? No sabían para dónde ir. Si fueron a Pakistán o a la India. Los Sikh son los que no sabían dónde ir porque no comulgaban con ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces se dio esa situación. Sí, hay más de 7 millones de personas ahí en esa zona. Sí. Los cachemires son un pueblo del norte del subcontinente indio, habitan en el estado indio de Jammu y Cachemira y principalmente en el valle de Cachemira. También viven en el territorio pakistaní, constituyen una población de cerca de 7.200.000 almas en diversos territorios. La mayoría de cachemires son musulmanes, aunque también hay un importante número de cachemires hinduistas, y a un cachemir hinduista se le conoce como cachemir pandit. El idioma cachemir o kashur es una lengua dárdica noroestense de la rama indo-aria de la subfamilia indo-irania. Socorro. Bueno, y después, ¿qué más? Ahí, hablando de las guerras que todo lo que desconocemos del mundo nosotros. Una cosa fantástica. Pero no, creemos que el mundo es acá Paraguay nomás. Sí, es increíble. Y por eso programas como el que vos estás llevando es tan importante para que la gente conozca
todos estos desastres que hay. Y todavía no entramos en la ensalada, como te digo, ¿eh? Todavía... A ver, ¿cuál es esa ensalada rusa, mi hijo? Para que se entienda, vamos a preparar la ensalada, vamos a preparar. Quiero mencionar, dentro de las 5 guerras que hubo, que son una más terrible que la otra, está la del 71, por la que se crea Bangladesh y la línea de control. Ojo con eso. Bangladesh. Se crea ahí. Se crea Bangladesh, tenemos el mapa. Está ahí está a la parte derecha de la India. Bangladesh. El otro, no, ese no, todavía. Ahí, el otro, ese. Ahí vemos India y Bangladesh a la derecha. Fíjate que está... La que está en verde. En verdecito. Pakistán en la otra punta, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ¿Y dónde está Cachemira? No figura ahí. Cachemira no está ahí, no se por destaca. Eso decía, no se destaca. Pero está entre Pakistán y la India. Y China. Ojo. En esa zona, en amarillo. Sí. No, la verdad que ahí no se ve. Tenemos la anterior para volver a aclarar. Pero vamos a quedar un rato ahí en Bangladesh porque es importante. Bangladesh. ¿Qué pasó en el 71? ¿Qué pasa en la guerra del 71? ¿Qué motiva la guerra del 71? Resulta que el antiguo territorio de Bengala, el famoso, ¿recordás de este famoso guerrero hindú que veíamos nosotros en la tele, Sandokan? El tigre de la Malasia, ¿verdad? Muy bien. El tigre de la El tigre de la Malasia. ¿Recordás que nos moríamos por ver Sandokan, ¿verdad? Bueno, él, por ejemplo, se hablaba mucho ahí en la zona de Bengala, que era ese territorio que está ahí arriba que se ve entre Pakistán e India. Bueno, ¿qué pasa en el 71? Se hace un levantamiento del pueblo de Bangladesh, la provincia de Bengala se levanta contra Pakistán y quiere independizarse. Esa independencia es apoyada por la India. Entonces Pakistán ahí reacciona y viene una nueva guerra, pero como resultado de eso pierde la guerra, interviene la ONU, por fin, ¿verdad? En esa época todavía la ONU intervenía. Con la intervención de la ONU se firma un tratado, el Tratado de Simla del 72. Esto es muy importante, por el cual se separa esta provincia de Bengala y queda la zona norte y occidental para Pakistán, y la zona oriental de Bengala viene a crearse el estado de Bangladesh, que es un estado independiente. Y ese estado de Bangladesh era la 5ª provincia de Pakistán. Y hasta allí fue George Harrison a componer también a Bangladesh. Sí. ¿Verdad, Marcelo? Por ahí. ¿Es así o no? Esa cultura que ustedes tienen de música, yo me aplazo ahí, ¿eh? Yo me aplazo con esa... ¿Verdad? ¿Estoy en lo cierto o no? Y ahí estaba el Ravi Shankar, el amigo de George Harrison, que sí. En esa zona vivía en Bangladesh. Bueno, y después... Bueno, esa zona de Bangladesh era la 5ª provincia de Pakistán. Ahora tiene 4 nomás ya, ¿verdad? Pakistán tiene 4 provincias. 5 provincias, ¿verdad? ¿Sí? Con la de Bengala, ¿verdad? Entonces se separa, y justamente esta 5ª provincia estaba separada por 1.800 kilómetros desde Pakistán, India en el medio y Bangladesh en el otro lado, como se ve en el mapa. Entonces, a ver el mapa, obviamente, Bangladesh, ahí está. Ahí Bangladesh se quiso independizar. Dijo que pucha, los tipos están a 1.800 kilómetros al otro lado de otro país. ¿Por qué no nos independizamos nosotros? Claro, Bangladesh está en verde y formaba parte de Pakistán. Entonces se forma, existe Israel por el Tratado de Simla del 72. Aunque Israel. Pakistán. ¿Verdad? Y se independiza Bangladesh, ¿verdad? Esto también fue una causa de gran escozor, ¿verdad? En el combate contra Pakistán, de India contra Pakistán. Y ahí es donde Pakistán decide tener la bomba atómica. Dice el presidente de Pakistán dice que vamos a tener la bomba atómica aunque tengamos que comer hierba para eso. Así, textualmente, ¿verdad? Así dijo. Así dijo el presidente. ¿Y consiguió eso? Consiguió. Actualmente, desde 1998, después viene la guerra del 99, la última, la 5ª,
En 1998, los dos países, Pakistán e India, son declarados países con bombas atómicas. Así, che. Actualmente, India tiene 172 ojivas nucleares. 172. Con una hace un desastre donde quiera, ¿verdad? Con una. 172 bombas nucleares y Pakistán tiene 170 bombas nucleares. Tiene más, entonces. No, menos, dos menos. A ver, ¿verdad? 172 India, 172 y India 170. y 170 Pakistán. Ah, perdón, sí, O sea, claro. están ahí, ¿verdad? Pero ya te digo, con una bomba nuclear basta para armar un desastre donde E quiera. interviene ahora Estados Unidos. Interviene Estados ¿Por Unidos. qué? ¿Por qué? Para porque, parar esta historia. claro, porque no le conviene a nadie ahí. Y ahí vamos a ir entrando después en las conveniencias. Resulta que Estados Unidos quiere erigirse siempre Trump como el gran solucionador de problemas internacionales, ¿verdad? Que todavía no puede solucionar, obviamente, ni el de Ucrania. Porque le tiene a su querido amigo Putin ahí pisándole los talones, ¿verdad? Entonces, agarra se da esta problemática en medio de una... Porque, decías vos, ¿por qué Estados Unidos interviene? Y porque le conviene la estabilidad en la zona del Indo-Pacífico. Porque Estados Unidos, y mucho menos China, no les conviene. China también está colaborando bastante. Pero fíjate que Trump propuso ese alto al fuego que después no se llevó a cabo. Anoche hubo bombardeos de misiles por todos lados, de ambas partes, muy fuerte. O sea, se quedó sin efecto. ¿Sí? Se quedó sin efecto. Ese alto al fuego. Anoche fue muy intenso el bombardeo. Y lo extraordinario ya de estos bombardeos es que India está bombardeando territorio pakistaní. Ya no está bombardeando territorio de Cachemira, que era la zona en conflicto, ¿verdad? Bueno, y desde que la India y Pakistán se independizaron del dominio británico en 1947, decía acá nuestro invitado Héctor Sosa Llenaro, ambas naciones han reclamado la región de Cachemira. Y esta disputa territorial ha sido la causa principal de varias guerras y sigue siendo un punto central de controversia en su relación, intensificando periódicamente las tensiones militares en la región. Por otro lado, el presidente de Irán reafirma que su país, el presidente es Pezeshkian, el presidente de Irán es Masoud Pezeshkian. Sí. El presidente de Irán reafirma que su país no renunciará a su programa nuclear pacífico. Y bueno, así que esas son las... O sea que se está ampliando vamos a la cuestión bélica en el mundo, más o menos. Está terrible. Pero ¿te acordás que este foco nosotros ya habíamos adelantado en el programa pasado? Sí, ¿Recordás que ya hablamos de que esto se venía? Hace rato se estaba preparando el caldo, ¿verdad? Y ahora ya se está comiendo, ¿verdad? Se está sirviendo. Pero quiero, para que de repente la audiencia sepa cómo se originó este último problema, ¿verdad? Como bien mencionaste, el 22 de abril de este año, cuatro terroristas, vamos a decir, que son realmente del Frente de Resistencia, que son la avanzada de un grupo terrorista que se llama Lashkar-e-Toiba. Estos señores atacaron a un grupo de turistas que había en la India y le detienen, por ejemplo, y separan los musulmanes de las otras religiones. Y para probarle a los musulmanes le pedían que dicten citas del Corán, porque el musulmán conoce perfectamente el Corán. No es como nosotros que no conocemos la Biblia, somos católicos y no conocemos la Biblia. Ellos te recitan y hay frases o partes importantes del Corán que el musulmán recita eso, ¿verdad? Entonces, para ver quiénes eran musulmanes, para no matarlos, ¿verdad? Porque eran obviamente pakistaníes, les hacía recitar frases o partes del Corán, y a los que no sabían eso se les mataba. Se les mató a 26 personas. Una masacre realmente. Fueron muertos 26 personas. Entonces, como consecuencia de esto, y aquí viene ya realmente la grave consecuencia de lo que está ocurriendo. Como consecuencia de esto, India
inicia el operativo Síndor que vos habías mencionado, Sí. atacando 9 posiciones estratégicas en Cachemira, que son 9 puntos que India siempre reclama como suyas, ¿verdad? Puntos estratégicos, obviamente bases militares pakistaníes de 9 lugares en Cachemira del occidente, vamos a decir. Bueno, como consecuencia de esto, de estos ataques, el gobierno chino, el gobierno hindú, rompe relaciones diplomáticas y revoca, esto es muy importante, revoca el tratado firmado en 1960 sobre la utilización de las aguas del río Indo. ¿Por qué el río Indo es importante? A ver. Resulta que el río Indo nace en las montañas de la Cachemira oriental que pertenece a India y riega territorios, desde ahí va y abre 3 brazos en los que riega, ahí tenemos el mapa. Sí. Fíjate cómo ese es el río ese Indo. es el río Indo, el que verde, está en verde. el que está en verde. Esa parte azul en la que Bastante entra grande. India, ¿verdad? En la Cachemira India. Sí. La parte azul es la que entra en la Cachemira India. Sí. Pero el Indo nace ahí a la derecha, en la parte azul, a la derecha, hacia esa zona gris, que ya es China, nace ahí el Indo y se extiende hacia Pakistán. Justamente después de la guerra del 47, en 1960 se firma un acuerdo entre Pakistán e India por el cual se establece las reglas de distribución de ese río. ¿Qué pasa con ese río? Riega las zonas más importantes de Pakistán, desde la Cachemira pakistaní hasta Pakistán en todo su territorio. Fíjate que termina allá en el mar. O sea, recorre todo el territorio pakistaní. Entonces, ¿qué hace el presidente, el primer ministro hindú? Deja sin efecto el Tratado del Indo y cierra las compuertas que controlan, que retienen aguas allá en la zona azul, que se ve en la parte del río azul. Entonces se revoca, como consecuencia de estos hechos, de la muerte de estas 26 personas que motivaron esta nueva guerra. Entonces esa es la primera decisión. En segundo lugar, rompe relaciones diplomáticas con Pakistán. En tercer lugar, revoca visas. ¿Así? Eso es grave. ¿Por qué? Revoca visas. ¿Visas de quién? De los pakistaníes. Revoca las visas de los pakistaníes, prohibiendo y dándole 24 horas a los pakistaníes que trabajan en India. Resulta que, obviamente, la parte comercial ahí es fluida, ¿verdad? Aparte de los problemas que tienen ellos siempre, desde hace 80 años, hay un comercio fluido. Entonces, revocar las visas, quedan sin efecto las visas, obvio, y vos que estás en India, se te pide documento y inmediatamente sos arrestado. Se le dio 24 horas a los pakistaníes con visas para que vuelvan a su país. Esa es otra de las medidas graves para el gobierno de Pakistán. Se declaró el cierre de las fronteras y el desplazamiento de fuerzas, que obviamente ahora ya están disparando, ¿verdad? Ahora esas son las fuerzas que están disparando allá en la zona de Cachemira contra la zona de Pakistán. Y dicta el gobierno hindú un NOTAM. ¿Qué es un NOTAM? Un NOTAM es como una advertencia, una notificación que se hace a los barcos que circulan pakistaní, con bandera pakistaní, que circulan por el Océano Índico y sobre todo ahí tenemos a la izquierda el Golfo de Bengala, el Golfo de Bengala a la derecha y el mar Arábigo, exacto, a la izquierda, que ya afecta a Pakistán. Entonces, en toda la zona del mar Arábigo y del Golfo de Bengala está prohibida la circulación de buques con bandera pakistaní o alquilados o buques que hagan comercio entre Pakistán, de Pakistán hacia cualquier lado, ¿verdad? Y que circulen por el territorio. O sea, que hay una guerra frontal. Entonces. Una guerra frontal. Y segundo, declara el cierre del espacio aéreo. El cierre del espacio aéreo. El espacio aéreo hindú. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos haces una medida como esa, cuando estás en un combate inminente para evitar que vidas civiles mueran, ¿verdad? O aviones civiles caigan por bombardeos o por el tránsito de los aviones caza,
que ahora es ahí una cosa impresionante, el desplazamiento de los aviones. Fíjate que ese operativo... Hay 1.700 aviones. Aviones caza por parte de la India. Por parte de la India. ¿Y Pakistán tiene? Y Pakistán no se determina mucho porque tiene los aviones chinos, como te digo. Se cree que tiene entre 80 y 90 mil aviones. Pero tiene la disposición de China que le puede enviar más cuando quiera. ¿Verdad? Pero lo que te decía es lo grave, esto es que es un estado de guerra. ¿Y qué contesta Pakistán con estas medidas que toma India? Cuando ya corta el tratado de 1960 que te dije sobre disponibilidad del río Indo, dice que eso considera como una declaración de guerra. O sea, para Pakistán, el hecho de que haya roto ese tratado y ahora peor que está cerrando con puertas allá arriba la India para que no llegue agua a Pakistán. Ah, sí, che. Claro. Está cerrando con puertas. Las compuertas que están arriba, pues, como estábamos viendo, el Indo nace en las montañas del Cachemira indio, ¿verdad? Entonces, y ahí está cortando ellos te el agua. cierran la canilla. Y es lo que yo digo, claro, que hay que hacer acá con los argentinos. Pero por supuesto, esas son medidas, por supuesto. Entonces se van a tranquilizar. Exacto. Fíjate estos ahora, amigos del sur. Sí, fíjate que ocurrió, a propósito, con la avenida de Milei. No solo no se arregló nada, sino que se empeoraron las cosas, ¿verdad? Claro. Ahora ya Ciretá nos pagan el 28% de 50% que nos tenía que pagar. La cuota era de 50 y él por decreto fija en 28. Espectacular. ¿Verdad? Eso es espectacular. Y nosotros decimos amén. Estamos felices, ¿no? Amén y felices, ¿verdad? Sí. Claro, porque conseguimos así cosas fantásticas. Y fíjate, estos tipos declaran la guerra por una cuestión como esa, ¿verdad? O sea, una cosa... Y bueno, y esa es la situación en la que se encuentra ahora que motiva este combate actual. Pakistán, como te dije, ya manifiesta que es el cierre del Indo, o sea, la rescisión del contrato, vamos a decir, en 1960, luego ya es una declaración de guerra. Eso ya dijo el presidente pakistaní. Y el ministro de Defensa de Pakistán está repitiendo permanentemente que esa es una humillación más de la India. Nosotros no podemos tener una imagen del presidente de Pakistán por ahí. La persona más influyente de Pakistán y la persona más influyente de la India también. A ver que es Narendra Modi, el primer ministro. Sí. Y el presidente de Pakistán. Este es de la India. Este es Narendra Modi. La persona más importante de la India, ¿verdad? Sí. Y este es el de Pakistán. Hasif Ali Zardani. ¿Ah, sí? Sí. Es un señor bastante que apenas habla. Ayer tuvo un discurso que fue muy objetado porque apenas hablaba, cosa que obviamente estaba leyendo. Y es un señor que no tiene ya capacidad, ¿verdad? Eso está manejado obviamente seguro por su entorno de Fuerzas Armadas y todas esas cosas. ¿Y cuál sería la edad de este señor de Pakistán? Más o menos. Yo creo que unos 70, fácil. ¿Eso nomás? Sí. Se lo ve más. Sí, porque está muy afectado. Se nota que tiene un problema de salud porque apenas habla. Fue muy criticado ayer eso. Ahí está. Este discurso es el que fue criticado. Sí, este discurso criticado. Y en el cual él está justamente acá resalta el tema del Indo. Y ahí recién salió una imagen del derribo de un avión. Ellos se están vanagloriando por haber derribado 5 aviones, que serían los Rafale franceses. Y eso, por ejemplo, es algo que India rechaza totalmente y Francia se preocupa porque afecta a su producción de casas. Y obviamente, como estábamos diciendo hace rato, estas guerras son un medidor de la calidad de los productos de combate que venden países productores de armas como es, por ejemplo, Francia, ¿verdad? Bueno, estamos ya más o menos teniendo una idea quizás más acabada de lo que está pasando allá, pero hay muchos intríngulis todavía. Pero hay que continuar. ¿Hace cuánto que comenzó esto oficialmente? En el 71. No, pero ahora con el 22 de abril. 22 de abril. Con la muerte de estas 26 personas, que fue una masacre. O sea, 22 de abril a esta parte. Exacto. Y se está incentivando la cosa. Está aumentando, está escalando, está cada vez peor. Y ahí, ya que tocas ese punto, hablábamos hace rato de las bombas nucleares. Decíamos que India tiene 172, Pakistán tiene 170. La doctrina Bombas nucleares. Bombas nucleares.
La doctrina de guerra a nivel de bombas nucleares dice que India es la de no disparar primero. La doctrina sostiene que India no va a disparar primero ante un ataque enemigo. Y Pakistán dice que va a usar, la doctrina nuclear de Pakistán dice que las bombas nucleares tienen que ser usadas como defensa. Esto viene, recordarás, después de la separación de Bangladesh, que dijo el presidente, dijo, aunque comamos hierba, vamos a tener bomba atómica, justamente porque la bomba atómica pues, es disuasoria, ¿verdad? Es disuasiva. Entonces, por eso es que Irán quiere bombas atómicas. ¿Y qué cantidad de países tienen hoy la bomba atómica? Y están la mayoría de los... Estados Unidos, por supuesto, ya Francia, sabemos. Inglaterra, Israel, Rusia, China, China también. India, sí. India, Pakistán, eso. 8. Brasil, Me ¿no? está faltando uno. No tiene. Tiene explotación Israel. nuclear. No, ya dijimos, sí. Hay uno que se puso Arabia, 9. Arabia. No tiene porque... Y está preocupada Arabia Saudita porque si Irán tiene bomba atómica, y Arabia Saudita tiene que tener. No te olvides que son enemigos ¿Y acérrimos. Japón no construyó una? No tiene. Por el problema tipo alemán de que Japón pues antes también tenía un poco, estaba relegado un poquitito. Ahora se está convirtiendo en una potencia en producción de armas. Está produciendo armas muy buenas. Se está vendiendo tecnología de contrainteligencia y compañía, software muy importante a nivel militar. Pero quería mencionarte, pues decíamos lo de la ensalada. ¿Verdad? Ya preparamos todos los condimentos, vamos a ver cómo servimos la ensalada. ¿Qué problemas hay? Justamente lo que vos decías hace rato, que nosotros no tenemos idea de toda la trama que hay detrás de esto. Ejemplo, China. China tiene lo que se llama con Pakistán, como consecuencia de esa, ellos se llaman hermanos de hierro. Pakistán y India se declararon entre ellos como hermanos de hierro. O sea, hay una amistad de hierro ahí, Hay una hermandad peor, ¿verdad? Entonces, una hermandad de hierro. Eso manifestaron ellos en varios acuerdos ya hace rato. Bueno, como consecuencia de eso y la asistencia económica importante, 1/3 de la deuda externa de Pakistán es dueña China, de 1/3 de la deuda de Pakistán. O sea, es demasiado importante. Y ni qué decir de las inversiones que tiene China en puertos, centrales eléctricas, rutas, etcétera, que hacen que Pakistán no pueda pagar la deuda que tiene con China. Es imposible que pague. No puede pagar Pakistán. La guerra actualmente, la deuda que tiene con China es imposible. Pero ¿cuál es el interés de China? Bueno, China siempre tiene este sistema extorsivo luego de darte plata. Por eso es que China, la gente dice, sí, todo el mundo quiere comerciar con China por un mercado de 1.400 millones. Pero el problema es qué hacen ellos contigo. Porque vos no negocias con ellos negocian contigo. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo... ¿Y te congelan o no? Es claro. Por ejemplo, el puerto más importante que tienen ahí en el mar Arábigo de Gada, en el puerto de Gada, tiene un contrato de utilización de 40 años y con cláusulas leoninas. Turquía no es el país ese. No, no, el de la bomba atómica. Turquía, ahí está, no faltaba Turquía. Por eso son 9. Turquía tiene bomba atómica. Tiene. Muy, ahí está. Por eso te decía, me faltaba uno. Turquía. Y después. Bueno, crea China lo que se llama el corredor económico, que se inicia en Xinjiang, allá en Xinjiang, en China, y termina en el puerto en el mar Arábigo, ese corredor. O sea, fíjate el recorrido que tiene, ¿verdad? Que para China es una parte muy importante para el tránsito de su economía, por si se le cierra los pasos, en el caso de guerra, en el río Indo, allá va, en el Índico, ¿verdad? Por si se cierra en caso de combate. ¿Viste, por ejemplo, lo que está haciendo India ahora con Pakistán? Que cierra el espacio marítimo de su territorial, niega acceso a la parte comercial. Eso le hace a China, por ejemplo, y le mata comercialmente. Entonces China es demasiado importante ese corredor económico. Por su parte, ese corredor económico, y acá empiezan los problemas, pasa por las montañas elevadas de Cachemira, que son de India.
que reclama India. Entonces, ¿qué pasa? En este combate que se está llevando a cabo, India tiene todo el derecho de bombardear la zona de Cachemira por donde pasa el corredor económico chino. Convierte en zona de guerra el corredor económico, y China tiene totalmente vedado toda su exportación o importación de productos que haga desde China hacia el Océano Índico. Imagínate el problema que hay ahí. Y China no puede decir nada, ¿eh? O sea, no puede declarar la guerra a India porque le fundió el corredor económico. Y le dice, discúlpame, este problema entre Pakistán y yo, no sé, vos que haya invertido ahí, que vos, ese famoso el que paga mal, paga 2 veces, ¿verdad? O sea, ¿por qué te metiste vos acá? Sí, este es justo, vos sabés que es un territorio en litigio. Decime, ¿y ese territorio de Nepal es neutral? Es neutral. Nepal está al noreste de bueno, India. pero está ahí nomás. Sí, está ahí nomás. Y es neutral, entonces. Es neutral, totalmente y no neutral. es manejado por los chinos. No, porque no les interesa, porque es una zona una zona muy montañosa, gente muy humilde, son agricultores, una zona que usan como zona de paso en último caso, obviamente para espionaje y compañía hacia India, pero no tiene, igual que y sí, Nepal no tiene influencia, no es importante. Ni se menciona ahí. Tampoco es una zona de disputa, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir cerrando contigo en este primer capítulo pakistaní-India o hindú, pakistaní-hindú, porque tenemos mucho más todavía que comentar sobre estos dos países, riquezas, todas las historias que se entretejen entre estas dos naciones asiáticas, historias que hay también ahí, Pakistán e India. Te agradecemos mucho, Héctor Sosa Llenaro. Entonces continúa esto. Continúa. ¿Y cuál sería el punto focal acá? ¿Parar la guerra esta? Sí, que intervenga alguien, porque como te estamos diciendo, acá tiene que intervenir China, tiene que intervenir Rusia, que nos hablamos también cómo entra Rusia ahí, por eso hay demasiado que hablar todavía. Rusia tiene intereses creados demasiado importantes, tanto como para China como para la India. Y Estados Unidos, que está siempre pescando ahí de río revuelto, que obviamente está beneficiado. Ganancia de pescadores. Claro, sí. porque tiene el AUKUS con India hacia el Indo-Pacífico. Tiene un tratado muy importante ahí, que eso no puede... que le afecta directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Héctor Sosa Llenaro.